Bienvenidos a una nueva edición de Vigo a Debate. En esta ocasión nos vamos a centrar en la actualidad política, que ya ven como en los medios de comunicación que viene cargada últimamente. Estamos en un otoño que se habla caliente y parece que está siendo así, y además es que ya están las elecciones municipales, autonómicas en algunas comunidades de cara al mes de mayo, y también se va notando que va creciendo esa tensión también en lo político. Así que vamos a saludar a la mesa de debate, que son al final los que tienen que aquí hablar e ilustrarnos. Saludamos en primer lugar al exalcalde de Vigo por el Partido Popular, Manolo Pérez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y hacía tiempo que no estaba con nosotros, pero vuelve la exdiputada en el Congreso por el BNG, Olaya Fernández Davila. ¿Qué tal? Hola, muy buena tarde. buenas tardes. Y también está con nosotros el periodista, escritor Manolo Orío. ¿Qué tal? Buenas tardes. Que ha sacado libro recientemente, además. Sí, yo como umbral he venido aquí a hablar de mi libro. ¿No? He venido a hablar de política. Sí. Bueno, pues vamos allá. El primer tema que quería sacaros, porque es que además recientemente tuvimos una visita a la ministra de Transportes aquí a Vigo, de Raquel Sánchez, y parece que se garantizan los compromisos, dicen, del Gobierno central con infraestructuras básicas, como puede ser esa salida sur para unir Vigo con Oporto o ese AVE Vigo-Ourense por Cerdedo. El problema es que a lo mejor algunos se sorprenden cuando escuchan plazos, porque hablan de que la salida sur del AVE llegará sin problemas antes de 2040, y estamos en el 2022, pero ¿qué vamos a hacer hasta ese momento? Y en los presupuestos generales del Estado, por ejemplo, sigue apareciendo una partida para el AVE Vigo-Ourense por Cerdedo, pero es que llevamos ya 20 años con el proyecto y todavía no ha empezado, aunque hay que decirlo, sí se ha avanzado ya en el estudio hidrogeológico, que según el alcalde va a tener esa luz verde de los técnicos. Así que, ¿cómo veis este compromiso con estas infraestructuras básicas? Empezamos, venga, por orden que os presenté. Manolo Pérez, en primer lugar. Sí, pues yo lo veo con realismo. Quiero pensar que soy realista. Vamos a ver, mi criterio es subjetivo, porque soy un sujeto. No es objetivo porque no soy un objeto, no me tengo por un objeto. Por lo tanto, tengo que decir que, a ver si nuestro Celta mejora un pouco, porque me viene a la memoria aquello de sempre andas dicindo pro ano que ven e chega outro ano e pasa tamén. En el tema, son dos cuestiones distintas. El tema del AVE a Madrid por Cerdedo. Aquí se cometió un pecado original. El pecado original fue no haberlo hecho en L, que sería lo lógico, lo sensato, lo racional y lo razonable, entre otras cosas porque aquí estaría la demanda. Es decir, por la LIN, desde el respeto a la LIN y a los amigos que yo tengo en la LIN, pues más no para. Esa hubiera sido la solución. Una vez que se cometió ese error, estos errores de infraestructuras, como los errores de los arquitectos, duran seguramente 100 años. Yo creo que ahora nos están haciendo una comedia de entretenimiento, de auténtico entretenimiento. Es decir, viene la señora Pardo de Vera, yo soy de los que cuestiona claramente la decisión del señor alcalde de haberle dado la medalla de oro de la ciudad. Creo que no tiene merecimiento alguno. Y ahora, por si era poco, viene también la señora ministra. Pero mire, a mí, con cartiños, ¿cuál es la consignación en los presupuestos? Pues yo creo que eso, creo que seguramente, no sé si el medio millón de euros para 2023. Sí, el señor moderador lo verá. Desde luego los demás yo creo que no lo vamos a ver, al margen de que pueda haber otras soluciones, que sería una vía en condiciones por o tren que me leva pola beira do Miño, que decía Andrés do Barro, y nosotros tener que hacer transbordo en Ourense, pero si llegáramos en una hora a Ourense no sería tan mala solución. Cuando yo utilizo con cierta frecuencia el viaje a Madrid, porque allí viven uno de mis hijos y lo más importante para mí, que son mis nietos, ¿no? Y cuando vuelves y llegas a Ourense, en un tren que sale de Madrid a las 11:20, es decir, que a las 2 menos algo está en Ourense, haces una cuenta y dices, hombre, si ahora no hubiera que ir a dar la vuelta por Santiago, ahora en una horita estaría en la ciudad y llegaría a mi casa pues a comer o a descansar. Yo lo siento por la señora Pardo de Vera, por la señora Raquel Sánchez y por el señor alcalde, que se empeña en hacernos comulgar con rueda de molino. Y yo tengo que decirle que, mire, personalmente, todo el respeto, pero políticamente no lo creo. Porque además si hubiese voluntad, se podría hacer presupuestariamente un compromiso plurianual. Es decir, oiga, este año esto, y no olvidemos que eso cuesta
800 millones de euros o algo así. Más, ¿eh? Bien. Son la de 2.000 millones. 2.000, vale, Sí. pues sí, pero empezamos en 800, ¿no? Bueno, pues yo creo que no. La otra cuestión, la salida sur y el AVE. Primera cuestión, el gobierno tenía preferencia por Lisboa, Badajoz, Madrid, porque además, y voy terminando, daba solución al AVE, al tema de las infraestructuras ferroviarias por Extremadura. Los portugueses, con muy buen criterio, porque somos la periferia de la Unión Europea, apuestan por esta situación. Y ahora estamos, le escuché al señor alcalde, en el estudio de las alternativas. Pues a ver si nos vamos decidiendo, porque ¿qué consignación hay? Cero. Y bueno, y esto se va retrasando, es decir, yo soy francamente pesimista. Olaya. Bueno, eu empezarei dicindo que os problemas ferroviarios en Galicia, a verdade é que teñen difícil solución. Non porque teñan difícil solución, sino porque quen ten que solucionalos non o dá feito, non? Estamos a falar de que Vigo, despois de que definitivamente chega este novo tren, ten que desembarcar en Santiago e volver a embarcar noutro tren, etc., menos algún que non ten que parar en Santiago, e iso parece inaudito para, digamos, a localidade que máis aporta de clientes a ese vehículo, non? É dicir, que non parece razonable. Despois estamos nestes momentos falando do tren Coruña-Ferrol, Ferrol-Lugo, é dicir, e o tren de cercanías que non dá chegado, a pesar de que leva tantísimos anos sobre a mesa e con partidas presupuestarias aí postas, tamén todos os anos, que nunca se executan. Do mesmo xeito que non se executa ese medio millón de euros que tú comentabas antes que hai consignados para 2023 e que eu creo que están consignados nos presupostos desde hai 20 anos. Sí, sí. Desde hai 20 anos e, de feito, para a saída sur me refiro. E, de feito, hubo un estudo que estuvo a exposición pública e que tivo incluso, digamos, contestación por parte dos veciños da zona por onde pasaba o trazado e deso nunca máis se supo. É certo que antes Portugal apostaba tamén pola zona de Extremadura, pola conexión de alta velocidade por Extremadura, e entón decían o goberno español que claro, para que iban a facer a saída sur se resulta que despois Portugal non tiña intención de facer a mesma infraestructura. Bueno, neste momento o positivo que temos, o que nos pode dar o mellor idea de que en 2040 pode estar esa obra feita, é que Portugal xa ten non somente asumido a idea, sino o compromiso presupuestario de facer esa infraestructura de alta velocidade cara aquí, non? Entón, entendemos que unha vez que está resolto esa incógnita con Portugal de esa conexión ferroviaria, o lóxico é que o Estado español agora apostara por esa saída sur que, desde o meu punto de vista, de vital importancia para toda a relación económica do que é a área atlántica, non? É dicir, que me parece que sería o máis adecuado incluso antes que calquera outra alta velocidade que puderamos ter. Por lo tanto, eu espero que se vayan executando esa partida como a do medio millón, porque para o inicio do estudo había ese outro que, bueno, parece que non era viable por donde pretendía o proxecto levar a saída sur, pero no último ano se falou moito de si non solamente soterramento hacia Porriño desde a estación de Renfe, sino que a posibilidade de ir pola zona de Redondela, etc., polo que sería a vía do tren habitual. O sea, se teñen falado diferentes alternativas. A mí o que me parece lóxico é que se fala en serio, se asuma o compromiso e definitivamente se empecen as obras. Sabemos que cando empeza unha obra, despois iso vai lento, pero se non se empezan esas obras, nin 2040 nin 2050. E lembremos que no 2009 nos decía Fraga que iba a estar o tren de alta velocidade en Vigo posto. E estamos no ano que estamos, 2022, e estamos como estamos, non? Orío. Pues a mí no me queda más que añadir. Yo estoy absolutamente de acuerdo con ambos.
El único que digo es que a mí me parece impresentable que se le otorgue una medalla de oro de la ciudad a una alta dirigente del gobierno por lo que promete y no por lo que consigue o por lo que hace. Esto a mí no me parece de ninguna manera presentable. Otra cosa es que ahora se produzca en el gobierno una revolución o una toma de conciencia absolutamente desconocida hasta la fecha y empiece de verdad en serio a desarrollarse estas obras. Galicia tiene problemas con el tendido ferroviario desde los tiempos de Prim. Yo que soy un cierto aficionado a la historia, pues hay ya consignaciones de que el general Prim se vino a Vigo para ver cómo se podían trazar el ferrocarril que llevara el tren a Galicia, ¿no? Y fue Sagasta el que empezó a planificar los ferrocarriles del norte. Pero vamos, simplemente, como llevamos tantos y tantos años recibiendo promesas que no se cumplen, pues yo esto hasta que no vea el tren en su sitio o por lo menos los obreros, como decía Olaya, por lo menos unos tíos picando en la B. Yo, mientras eso no se produzca, a mí pueden dar muchas medallas de oro que yo no me creo nada, ¿verdad? Te puedo añadir, para también tocar en el debate, la red de cercanías, que sé que es algo que propone el BNG, por ejemplo, que ahora hay un bono que mucha gente está beneficiando. Aquí en Galicia solo lo tenemos si queremos ir a Pontevedra, Santiago, Coruña, pero no el área metropolitana. Manu, yo te deseo, por el afecto, mucho tiempo hace que nos conocemos, te deseo larga vida, pero tengo una duda enorme de que llegues a verlo. Dicha esta livianidad, que no pretende ser frivolidad. Yo a lo único que aspiro es a que lo vean mis hijos, y tampoco estoy yo muy seguro. Dicho esto, dos cosas. Primero, es muy fácil prometer. Dicen que nadie promete tanto como el que sabe que no va a cumplir. Y segundo, y esto ya mucho más en serio, el testigo que nos lanzan los portugueses, que nos lanza Portugal, había que cogerlo al momento y asumir compromisos de verdad, con cartiños. ¿Por qué? En mi opinión, porque es que si no, los portugueses hacen suave Lisboa, Porto, y no nos lo traen a la frontera. Su gran interés está sin duda en unir las dos grandes cabeceras de comarca, que es Lisboa y que es Porto. Eso está para mí más claro que el agua. Y eso supone que el agua clara, claro. Y eso supone que el gobierno español tenía que dar pasos, pero muy decididos, para evitar esa situación. De poco nos vale a nosotros que haya un gran AVE Lisboa-Porto. Lo bueno es que venga a la frontera y que continúe a Coruña y que continúe a Ferrol. ¿La red de cercanías? No, a rede de cercanías é un problema que está aí, como digo, leva máis de 20 anos con consignación nos presupostos do Estado. E recordo unha vez Ana Pastor dicindo, era a ministra de Fomento naquel momento, dicindo que sí o sí eso se iba a facer, pero bueno, pasaron 6 anos de goberno do Partido Popular e non se fixo nada, e despois tampouco, non? Entonces, algo que, desde o meu punto de vista, ten mellor solución, non mellor solución, sino solución máis rápida, como dotarnos dun tren de cercanías para mellor, incluso ahora que se quere aforrar tanto de enerxías, ¿no? E de gasolina, etcétera, non entendo por que non se aposta por esa cuestión. E despois o outro, eu xa digo que levamos máis de 20 anos con ese problema da saída sur, porque cando aínda non estaba claro por onde iba a chegar o AVE a Vigo, cando aínda non sabíamos que solución se iba a tomar, a saída sur xa estaba aí, xa estaba na proposta que se facía, estaba a saída sur. E, como digo, creo que foi no primeiro goberno de Zapatero cando se fixo ese estudio preliminar da saída sur que dixen antes que estuvera en exposición pública, e a partir de aí eso quedou totalmente estancado. O $500.000 si aparece consignado nos presupostos, pero non se fai absolutamente nada. Entón, eu creo
que realmente o Goberno central debería resolver tanto a cuestión de cercanías como a saída sur inmediatamente, e é o momento adecuado. Sobre todo un momento adecuado cando se está falando de que se queren eliminar os vehículos a motor de gasolina e de gasoil das carreteras, non? E das cidades. Entón, é lógico que se nos dé unha alternativa de comunicación rápida e eficaz. E, polo tanto, 2040 queda un pouco lonxe. Non para min, en xeral, para min queda en el infinito e moito máis. Sí, esa idea que expones Olaya, a mí me parece importantísima. Y yo a este respecto tengo dos ideas. Primero, una idea que me parece que es fruto de la historia. Es decir, el impacto del AVE silenció el problema de las cercanías, que para la mayoría de los vecinos, de los ciudadanos, para la mayoría de los gallegos, es no sé si tan importante o más importante que el AVE, porque el AVE a Madrid, ¿cuántos vigueses van cada día en tren? En cambio, ciudadanos de Salvatierra, de Redondela o de Pousa Creciente, vienen a Vigo y utilizarían ese tren de cercanías. A mí se me ocurre pensar que, igual que en Viena hay un tranvía circular, pues aquí tendría que haber algún tipo de tren circular que hiciese Vigo, Pontevedra, Coruña, volviese por Lugo y otro en la otra. ¿No lo hay en Bilbao una solución? Pues no lo sé, Manu, que creo que es por el estilo. Pero yo recuerdo en Viena, como nos pasa a los paletos, que no nos bajamos en la estación que teníamos que bajar, y dice, no se preocupe, invierte usted 40 o 45 minutos más y le vuelve a dejar en el mismo lugar. Sí. Porque yo conozco, todos conocemos mucha gente que vive en Arcade, que vienen a trabajar a Vigo, o que están en Vigo, o que viven en Vigo y que van a trabajar, pues algún miembro de la familia va a trabajar a Pontevedra. Bueno, Arcade tienen tren, para llegar a Vigo, por lo menos. Justo, esto sí, pero hay que pensar también en los de Orense. Hai que decir que a comunicación por ferrocarril non solamente non mellorou ese servicio aos cidadáns que se comentaba antes de Salvaterra Crecente, sino que se dificultou. Antes había paradas en esas estacións que hoxe non hai. Hoxe non para o tren nas Neves, non para en Crecente, non para en Salvaterra. É dicir, que antes había un servicio que hoxe non temos. Entonces, máis que nunca, se fai preciso o tren de cercanías. Sí, pero además, incluso la repercusión sobre la estructura demográfica, es decir, el que vive, se me ocurre, en Barbantes, porque vive un conocido ahí, y que viene a trabajar a Vigo todos los días en coche, y dice, oye, yo si tuviese un tren que me llevase, no necesitaría esto. Y además, dice, me tengo que plantear irme a vivir a Vigo, dice, lo cual provoca pues un cierto abandono, un cierto vaciamiento de las localidades. Cuando vas en Francia, en Italia o en Bélgica, ves como la gente llega en tren, en bicicleta a la estación, que siempre me llama la atención, es decir, ¿y cómo sabe luego cuál es su bici? Dejan allí la bicicleta, coge el tren en Brujas y viene a trabajar a Bruselas, deja la bici en Florencia y se va a Roma, que tarda una hora y pico. Entonces, la red de cercanías. Esto evitaría también el abandono de muchas zonas rurales. Es decir, que esto creo que son temas sobre los que había que trabajar, pues yo creo que muchísimo más. Y la importancia, insisto, de esta línea, nosotros que somos periferia de la Unión Europea, de la conexión Lisboa, Porto, Vigo, Coruña, porque además esto provocaría luego un efecto también de vertebración hacia el interior, es decir, hacia el noroeste peninsular. Bueno, veremos si se llega al horizonte de 2040, pero vámonos a este 2022, sobre todo la cuestión que más le puede preocupar a la gente, que es con esta inflación tan desbocada, ¿qué medidas tomar? Se está hablando de algunas de ellas, por ejemplo, llegar a un pacto de rentas, que parece que ahora mismo por parte de los empresarios no se quieren sentar en la mesa, o qué hacer con los impuestos, que también está siendo un gran tema de debate, no solo aquí, sino también en Europa. Venga, Orío, te toca a ti empezar aquí este debate que puede estar interesante. Yo realmente de economía sé poco y soy un pensionista como que paga religiosamente sus impuestos. La economía en casa la lleva mi señora.
Bueno, la historia de aumentar o disminuir los impuestos es una batalla que siempre se produce, yo no sé por qué, siempre se produce cuando hay un periodo electoral que está en lontananza y en horizonte. En estos momentos el debate está planteado así, el Gobierno parece que accede a elevar los impuestos supuestamente a las clases altas, a las rentas más altas. Lo que pasa es que lo primero que hay que hacer es determinar quiénes son las rentas más altas, cuál es el tope para lucrarse de un tratamiento fiscal más acorde o más favorable. No lo sé, simplemente no lo sé, porque las informaciones que nos llegan en general son cada vez más contradictorias. Hay una batalla planteada ¿Y la subida del salario mínimo? Vamos a ver, yo estoy en ese sentido como la subida de las pensiones, encantado. Es decir, hágase, naturalmente, yo voy a cobrar más dinero. El problema es saber si los presupuestos generales del Estado, si la economía del país lo soporta. Pues claro, ahí escribir en la barra de hielo es muy cómodo, porque luego eso desaparece o eso se queda como una mochila llena de piedras al que viene después. Por tanto, yo creo que lo primero que hay que pensar es en hacer presupuestos racionales, presupuestos que se puedan cumplir, presupuestos que no te digan desde Europa o en Bruselas que eso es imposible subida de pensiones, subida del salario mínimo, ojalá sea. Pero yo, lo único que me preocupa es que eso pueda ser asumible desde el punto de vista estrictamente contable. Olaya. A ver, empezamos polo salario mínimo. Eu creo que se pode subir o salario mínimo, pero se pode subir sobre todo nun momento como este, donde a inflación pois está donde está e, polo tanto, que deixou unha diferencia tan grande entre o poder adquisitivo das persoas que cobran un salario e o que é o gasto ordinario de todas as familias, non? Entón, me parece que se fai imprescindible porque a raíz do salario mínimo tamén está a idea de outros salarios que se patan en convenio, non? Entón, o tema do salario mínimo tamén ten que ver con a cotización á Seguridade Social e, polo tanto, eso subiría a cotización á Seguridade Social, pero non solamente subiría na actualidade aos que somos pensionistas e cobramos, senón que lle daría garantías a aquelas persoas que están cobrando esos salarios de mellor cobertura de pensións cando cheguen a ser pensionistas, non? E, por outro lado, todo salario que baixe do salario mínimo actualmente é un salario do máis precario. E estamos acostumbrados, levamos uns anos, a que efectivamente a vida laboral este presidida pola precariedade inmensa que se está a dar. A mí me fai moita gracia cando os empresarios dicen que non se poden dar aportacións sociais que fan que a xente, pois, bueno, como percibe esa cantidade, pois entonces xa non vai a buscar traballo, porque eso me está dicindo que o que lle van a ofrecer como salario por un traballo que se fai é a precariedade desa precariedade que reciben de salario social ou de axuda social. É dicir, que o que se pretende é que non haxa absolutamente ningún tipo de axuda para que a precariedade laboral se estableza de maneira que non se poida romper con ela, non? Entón, a min me parece que a subida do salario hai que mirar en que cuantía, etcétera, pero que sí sería conveniente precisamente por eso. O tema das subidas ou baixadas de impuestos. Eu creo que falar de baixadas de impuestos cando non están garantidos determinados servicios que hai que dar en condicións, nas verdadeiras condicións, como é o caso, por exemplo, da sanidade, estou falando dos presupostos de Galiza, por exemplo, que hai ese 25% de reducción do que é patrimonio, pois é que non ten sentido que haxe unha reducción destas características cando resulta que non se sube en sanidade o que realmente sería preciso para mellorar a sanidade actualmente, non? Cando hai unha subida de 300.000 euros,
sí, 300.000 euros, no, 300 millóns de euros, que eso malamente palía o que a inflación que falábamos antes, que afecta a todo o que ten que de gasto a sanidade, non? Entón, a mí me parece que a baixada de impuestos non é o momento hoxe de falar deso. A subida de impuestos, que antes comentaba Orío de en que cuantía o tal, cuáles son os ricos de España, non? Bueno, eu agora non o recordo de memoria, pero outro día viña unha información, a sacaba o goberno, claro, e se supón que é correcta, donde se decía a cuántas persoas afectaría esa subida de impostos máis ricos e ademais tamén se falaba da cuantía que sería recaudación, non? A mí non me parece en absoluto descabellado. 23.000 persoas. Sí, por eso te digo, pero son 23.000 persoas que poden, pola súa capacidade económica, aportar ao Estado un maior incremento dos presupostos, entendes? E entonces hai situacións que a mí me parecen razonables, igual co imposto á banca, etc. Eu creo que aí se pode entrar. Na baixada de impostos, sabemos o que pasou no Reino Unido. Sabemos o que pasou no Reino Unido, é dicir que... Claro, é que falar de impuestos así, que tamén hai políticos en España como a presidenta da Comunidade de Madrid que tamén por ela non se pagaban impuestos de nada, non? Non se pagaban impuestos de nada, despois deterioramos absolutamente todo de servicios como sanitarios. Pero bueno. Tengo que interrumpirte, me están diciendo que tenemos que ir a publicidade, así que vamos e continuamos neste Vigo a Debate.